Bueno, gente, ya volvimos y esta vez tenemos un nuevo micrófono. Así es, gente, ya vamos a volver full a YouTube. Vamos a hacer videos de lo que se me ocurra, ¿no? Pero pues es la idea. Pero pues va, comenzamos, ¿no? Bueno, actualmente el 90% de los servidores del mundo se usan Linux, pero aún así la mayoría de las personas no lo ha probado ni siquiera. Entonces, ¿por qué tantos desarrolladores lo usan y si Linux realmente es importante en la actualidad? Bueno, me presento, mi nombre es Darcy y hoy vamos a hablar sobre Linux. Vamos a hablar sobre si sigue siendo relevante en pleno 2024 y más importante aún, ¿por qué deberías considerarlo si aún no lo has hecho? ¿Es solamente una herramienta más para los programadores o hay algún otro motivo detrás? Bueno, en este video vamos a tocar desde una breve historia de Linux, cómo surgió, hasta su impacto que ha tenido en el desarrollo, en el gaming, y vamos a tocar unos temas igual respecto a la comunidad que hay detrás. Vamos a ver cómo Linux sigue siendo relevante en la actualidad y al final del video sabrás si Linux realmente vale la pena. Bueno, vamos a comenzar con una breve historia sobre Linux. Y para entender por qué Linux es importante hoy en día, necesitamos primero ver cómo surgió. Todo inicia a finales de los años 80, principios de los 90. Microsoft estaba dominando el mercado con su sistema operativo, Windows, lo que generaba un ambiente de monopolio. Muchos usuarios y muchos desarrolladores igual buscaban alternativas más abiertas y más flexibles, pero en ese entonces no había muchas opciones accesibles. Fue ahí, en ese contexto, en 1991, un joven estudiante llamado Linus Torvald decidió crear su propio sistema operativo, Linux. Bueno, Linus Torvald comenzó desarrollando un núcleo o un kernel, lo que hoy conocemos como Linux, con la idea inicial de aprender y compartir su trabajo. Lo que comenzó como un pequeño experimento personal rápidamente se convirtió en algo mucho más grande, cuando Linus decidió publicar su código y permitir que cualquiera en el mundo pudiera contribuir a su desarrollo. Este enfoque de colaboración resonó profundamente con la filosofía del software libre, que en ese entonces estaba promovida por Richard Stallman y su proyecto de GNU. Bueno, el software libre no solo se trata de ser gratuito, sino de ser libre como tal, lo que significa que cualquiera puede usar, modificar, distribuir el código. Gracias a esta filosofía, Linux creció rápidamente, impulsado por una comunidad global que trabajaba de manera abierta para mejorar el sistema. Es importante entender la diferencia que hay entre Linux y GNU. Mientras que Linux es solamente el kernel o núcleo del sistema, GNU proporciona las herramientas necesarias para interactuar con él. Juntos forman un sistema operativo completo, GNU Linux. Para explicarlo con una analogía, de una manera más fácil de entender, imagina que Linux viene siendo un motor de un coche. No se puede conducir solamente con un motor. GNU en este caso serían los pedales, el volante, el chasis y las partes que permiten conducir al vehículo. Juntos forman un sistema operativo completo. Juntos forman lo que es GNU Linux, algo que podemos utilizar. Desde sus humildes comienzos, Linux ha crecido y se ha adaptado a diferentes necesidades. Hoy está presente en servidores, dispositivos móviles como puede ser con Android y también en escritorio. Su filosofía de ser abierto y colaborativo ha permitido que siga siendo relevante y evolucione constantemente para adaptarse a las demandas del mundo moderno. Bueno, ahora vamos con Linux en el mundo de los desarrolladores. Linux actualmente no solamente domina los servidores, sino que también se ha vuelto una herramienta clave para los desarrolladores, tanto por su libertad a la hora de customizar el sistema, como por su flexibilidad y su control. Cualidades que otros sistemas operativos no ofrecen de la misma manera. Desde el inicio Linux fue diseñado para ser personalizable. Los desarrolladores pueden adaptar el sistema a sus necesidades específicas, algo importante en proyectos que requieren soluciones técnicas únicas. Linux ofrece literalmente un lienzo en blanco donde los desarrolladores tienen total libertad y control para crear y ajustar su entorno en base a sus proyectos.
En cuanto a herramientas, el ecosistema de Linux es vasto. Desde lenguajes de programación como Python, C++, JavaScript, hasta entornos de desarrollo como IDEs. Videojuegos, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Compiladores y herramientas para control de versiones como Git. Todo lo necesario para crear software de calidad está disponible en Linux. Y lo mejor es que es software libre. Los usuarios no solo utilizan el software, sino que también pueden modificarlo y contribuir a su mejora. Cuando se trata de desplegar aplicaciones, la mayoría de los servidores web utilizan Linux, lo que significa que las configuraciones y pruebas que se realicen en la máquina local serán prácticamente idénticas a las de un servidor de producción. Esto hace que el desarrollo sea más eficiente, sin sorpresas a la hora de implementar ciertas características a tu proyecto. Además, Linux es ligero y eficiente. Los sistemas Linux son menos demandantes en cuanto a recursos, lo que permite a los desarrolladores ejecutar entornos virtualizados, contenedores como Docker, máquinas virtuales, y esto es algo vital para el mundo del desarrollo, donde la productividad es esencial sin la necesidad de consumir tantos recursos de tu ordenador. Y finalmente, la comunidad. La comunidad de Linux es uno de los mayores activos de Linux. Millones de desarrolladores en el mundo están mejorando el sistema continuamente, creando nuevas herramientas, solucionando problemas. Esta colaboración global ofrece acceso a una enorme cantidad de conocimiento y de recursos. De esto también hablaremos un poco más adelante. Bueno, y ahora vamos con mi parte favorita, Linux en el escritorio. Bueno, hace años usar Linux en el escritorio era algo que se asociaba mucho con programadores o expertos en tecnología. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Linux ya no es solamente un sistema para los gurús de la informática. Está volviendo a los escritorios de los usuarios comunes, gracias a la gran cantidad de distribuciones y entornos de escritorio que hay y que tenemos disponible, que se adaptan a diferentes niveles de experiencia y de necesidades. Esto, en lo personal, pienso que es una de las mejores cosas que tiene Linux, que es su flexibilidad y la cantidad de distribuciones o distros. Dependiendo de lo que busques, hay una para ti. Por ejemplo, tenemos lo que es Ubuntu y Linux Mint, que son ideales para usuarios que buscan una experiencia algo más sencilla, más digerible y que esté lista para usar. Con una instalación fácil, una interfaz amigable, realmente son una gran opción para quienes están empezando en el mundo de Linux. Luego, si queremos una distro más orientada a la seguridad o el hacking ético, tenemos lo que es Kali Linux o ParrotOS. Cuentan con herramientas avanzadas utilizadas por profesionales para el área de ciberseguridad. También tenemos Arch Linux, una distribución minimalista para quienes quieren un control total sobre su sistema, aunque requiere conocimientos un poco más avanzados para usuarios que quieren aprender y personalizar todo de cero. Esta distribución es la que están buscando. También tenemos esta distribución de Valve, que es SteamOS, que está enfocada en videojuegos, una distribución completamente enfocada en el gaming, que fue impulsada por dispositivos como el Steam Deck y diseñada específicamente para el gaming en Linux. Pero bueno, no importa realmente si eres un principiante, un gamer, un desarrollador, un experto en seguridad, siempre va a haber una distribución que sí o sí se va a ajustar a tus necesidades. Cada una está diseñada con un propósito y un enfoque diferente, y eso es parte del gran atractivo que tiene Linux. Además de las distribuciones, otro aspecto clave de Linux es el escritorio, o el entorno de escritorio, o el desktop environment. Es un tema que en lo personal me gusta demasiado, pero antes de empezar, es importante aclarar algo. El entorno de escritorio no está atado completamente a la distribución. Puedo usar Ubuntu con GNOME o cambiarlo a KDE, por ejemplo. O en este caso tenemos Arch, por ejemplo, que no viene con un entorno de escritorio predefinido. Entonces podemos elegir el que queramos. Si queremos un entorno de escritorio basado en ventanas, como puede ser un Desktop Environment Tiling, Windows, o uno más normal como los que conocemos de Windows, que son los de ventana flotante. Una de las opciones más populares que tenemos en los entornos de escritorio sería GNOME, que es un entorno de escritorio moderno, limpio
enfocado en la simplicidad, viene por defecto de distribuciones más comunes, más para iniciar, como puede ser Ubuntu, Fedora, entre otras. Igual tenemos lo que es KDE Plasma, conocido por su alta personalización. KDE es perfecto si quieres ajustar cada minúsculo detalle de tu interfaz. Luego tenemos lo que es XFCE y LXDE, que son entornos de escritorio muy ligeros y adecuados para equipos con pocos recursos, manteniendo la rapidez y la eficacia del mismo. La experiencia de un usuario de Linux puede variar enormemente dependiendo del entorno de escritorio que elija, lo que da libertad de adaptarlo a los gustos y a las necesidades de la persona. Ahora, un dato interesante es la relación que hay entre macOS y Linux, ya que ambos sistemas tienen raíces en Unix, lo que los hace muy similares en cuanto a sus estructuras. Aunque macOS es un sistema operativo cerrado, propietario, comparte muchas herramientas y muchas características con Linux, como es el uso de la terminal Bash o ZShell. Aunque omití una sección completa de gaming en Linux, es importante mencionar el papel de Steam y de la Steam Deck, ya que gracias a ellos se desarrollaron herramientas como Proton, las cuales actualmente nos permiten jugar juegos de Windows en Linux. El lanzamiento de SteamOS es una de las distribuciones de Valve. Ha impulsado mucho el gaming en Linux y este mismo ha crecido de manera considerable, aunque todavía le queda camino por recorrer para alcanzar la compatibilidad en la totalidad de los juegos. El progreso que ha dado es algo notable y la verdad es que todo esto sigue mejorando muchísimo. Bueno, otro de los puntos a tocar viene siendo el impacto en el código abierto. Aunque uno de los aspectos más poderosos y más transformadores de Linux es su conexión con el código abierto, ¿qué significa realmente el código abierto? ¿Por qué tiene tanto impacto? Para entenderlo debemos conocer la filosofía detrás de las personas que impulsan este movimiento. El código abierto es más que una simple metodología de desarrollo, es más una forma de pensar que valora la transparencia, la colaboración y la libertad. La idea principal es que al abrir el código fuente de un software, cualquier persona pueda estudiarlo, modificarlo y mejorarlo. Esta filosofía se basa en compartir tu conocimiento de manera abierta, creando un entorno al que la comunidad no solamente utiliza en el software, sino que lo hace mejorar de manera activa. Y es aquí donde Linux brilla. Desde sus inicios, Linux ha sido un proyecto construido por personas que creen en el poder de la colaboración. A diferencia de muchos proyectos de software propietarios, donde el código está cerrado, controlado por las empresas, Linux es el producto de miles de desarrolladores de todo el mundo que contribuyen a su mejora. Esta filosofía de todos pueden contribuir ha permitido que Linux se mantenga no solamente relevante, sino en constante evolución. Bueno, ¿y qué tipo de personas son las que forman parte del movimiento del código abierto? Lo interesante es que la comunidad de Linux de código abierto está formada por personas de todo tipo, desde estudiantes curiosos hasta desarrolladores profesionales con años de experiencia. Pero lo que todos tienen en común es el deseo de compartir y mejorar el conocimiento actual. En el corazón del código abierto está la idea de que el conocimiento debe ser algo que no se guarde para pocos, sino que debe ser accesible para todo el mundo. Este tipo de mentalidad crea un entorno donde el desarrollo se vuelve más democrático. No importa quién eres o de dónde vienes. Si tienes una idea y puedes contribuir, y lo mejor es que esto fomenta la innovación, ya que con más ojos revisando el código se encuentran más soluciones que se van mejorando más rápido. Y bueno, ya tocando uno de los últimos puntos, sería el tema de la comunidad y el soporte de Linux. Uno de los mayores tesoros de Linux, quizá lo que lo mantiene vivo actualmente y en constante crecimiento, es su comunidad. A diferencia de otros sistemas operativos donde el soporte técnico es ofrecido exclusivamente por empresas detrás de una marca, en Linux el soporte viene de millones de personas que colaboran y comparten su conocimiento de manera libre.
Ahora, ¿qué hace que la comunidad de Linux sea tan especial? Primero, la diversidad. La comunidad de Linux está formada por personas de todos los niveles de experiencia, desde usuarios principiantes hasta desarrolladores expertos. Lo interesante es que no se necesita ser un genio de la informática para contribuir o recibir ayuda. Hay foros, grupos en redes sociales, canales de YouTube, wikis dedicados a resolver dudas, compartir trucos y configuraciones. En muchos aspectos, esta comunidad se comporta como una familia global, que siempre está dispuesta a ayudar. Si tienes un problema con tu sistema, es probable que alguien más ya haya pasado por eso mismo y que haya compartido su solución. Desde las distribuciones especializadas en facilitar la vida a los nuevos usuarios, como puede ser Ubuntu o Linux Mint, hasta otras más avanzadas como puede ser Arch o Gentos. Siempre hay un recurso y personas dispuestas a guiarte, a buscar una solución. Al ser un sistema operativo de código abierto, no estás limitado solamente al soporte técnico oficial. Si tienes una duda o algo no funciona como esperabas, puedes buscar una respuesta en las comunidades de internet, como puede ser Stack Overflow, en Reddit o en foros específicos de la distribución que estés usando. La cantidad de tutoriales, videos y guías que las comunidades han creado es impresionante, cubriendo prácticamente cualquier tema que puedas imaginar. Por otro lado, las empresas que utilizan Linux también han desarrollado un soporte profesional. Muchas compañías ofrecen soporte premium para entornos empresariales o críticos, pero a nivel usuario común la comunidad suele ser más que suficiente para resolver los problemas cotidianos. ¿Cómo se compara la comunidad de Linux con las de otros sistemas operativos? En los sistemas operativos propietarios, el soporte suele venir de forma de un servicio al cliente pagado o de respuestas estándares en base de fax, o sea, factos. En cambio, en Linux, el soporte viene directamente de otros usuarios que probablemente han encontrado soluciones más rápidas y personalizadas y creativas para tus problemas que llegues a tener. Este soporte colaborativo y constante es parte del ADN de Linux. Al final del día, quienes usan Linux no solamente lo ven como una herramienta, sino como una filosofía de vida basada en compartir y aprender el conocimiento. Esta comunidad hace que Linux sea mucho más accesible para quienes buscan independencia tecnológica o desean aprender de manera más activa. Para cerrar este punto, es importante resaltar que la fuerza de Linux no reside solamente de su código, sino de la gente que lo usa y lo mejora. Y lo mejor de todo es que también puedes ser parte de esta comunidad. No importa si eres principiante o un experto, siempre va a haber un lugar para ti en el ecosistema de Linux. Y fue ahí donde yo nací. Una persona que quiso modificar su sistema, no encontró ningún tutorial y pues decidí hacerlo yo. Entonces, hasta aquí mi video, gente. Espero que les haya gustado. Quería hablar de Linux en un video, o sea, full Linux, intentando tocar todos los temas posibles. Espero que les haya gustado, al menos espero que les haya entretenido. Voy a intentar ya estar más activo en las redes. Voy a probar varias cosas para estar más activo. Pero sí, espero que les haya gustado el video. Y gracias por verlo. Adiós. Suscríbanse. Adiós y denle like.